el micrófono se me va. Estamos. Muy bien, buenas noches. Tengan todos. Nos alegramos mucho de poder estar este miércoles. ¿Qué estamos hoy? ¿Miércoles qué? Miércoles 29. 29. Miércoles 29 de julio de este año 2020. Bienvenidos una vez más a este programa donde siempre los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos una cita con el consejo de la palabra del Señor. Así que sean bienvenidos todos. Saludos a Cirlian, a mi amigo Jairo, a Araceli también, a nuestra hermana Ingrid, ¿verdad? Que se viene conectando también con nosotros. Así que es una bendición poderlos tener acá con nosotros. Tal vez ¿cómo se llama? Puede darle ahí compartir para que otras personas también se vayan uniendo en el caminar, en el transcurso del tiempo, otras personas puedan comunicarse, puedan conectarse con nosotros. A Jimmy, buenas noches, pastor, y a todos, buenas noches, Jimmy. ¿Cómo está? Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios bendiga a Laura también, que está ahí al lado suyo, Jimmy, me imagino. A su esposa es una bendición tenerlos aquí con nosotros también. Así que, bueno, envíen saluditos, abrazos solamente por las redes, ¿verdad? Y a mi hija también. ¿Cómo va todo, mija? Bueno, me imagino, no sé si ahí está. Hoy, ahora que veo a mi hija aquí, hoy vamos a tener la segunda parte del tema educando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Qué bueno sería que no solamente esté el esposo o la esposa, sino qué bueno sería que estén los dos, ¿verdad? De hecho, hasta nuestros propios hijos deberían de estar ahí conectados, escuchando el programa, en todo esto. Para hoy, tenemos a una invitada muy especial y es mi sobrina Laura. Ella es orientadora. Ella tiene mucha experiencia en trabajo con niños, trabajo con adolescentes y la hemos invitado hoy y ella nos va a compartir mucho el consejo del trabajo de los padres con los hijos, que lo consideramos muy importante. ¿Cómo está, Laurita? Dios me la bendiga. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Jerrito, por la invitación y por la presentación. No, sí, siempre la palabra del Señor nos trae un consejo, ¿verdad? Y es el mejor, ¿verdad? Pueden haber muchos consejos, pero ese es el mejor y el que nosotros como cristianos debemos seguir en todas las áreas de nuestra vida. Sí, claro. Aparte de que Laura es orientadora, también es mamá y también es esposa. Laura tiene una hija y tiene un bebé. ¿Qué edad tiene Kianita, su hija, Laura? Kiana tiene 9 y el bebé 10 meses. Y el bebé tiene 10 meses. Y bueno, Laura es la esposa de Héctor, ¿verdad? Para quienes conocen a Héctor, y hoy vamos a estar compartiendo estos consejos. ¿Cuánto tiene de casada, Lali? Bueno, yo le digo Lali, es Laura, pero de cariño siempre le hemos dicho Lali. ¿Cuánto tiene de casada, Laura? 12 años. ¿Cuánto, perdón? 12. 12 años. Bueno, ya casi me alcanza. Yo, yo ahora el 1 de agosto cumplo 28 años de casados, ¿verdad? Uh-huh. Y así que es una bendición, Laurita. Gracias por recibir la invitación, gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que todos ustedes, hermanos y amigos que están en casa, recuerden que este es un programa donde todos compartimos, opinamos, donde también puede enviar preguntas, ¿verdad? Que quizás Laura y yo podemos
contestar y responder y de bendición para la vida de ustedes. Hemos considerado que el tema familia es muy importante. De hecho, hemos venido hablando muchos temas sobre la familia, ¿verdad? La importancia de la familia, el tema sobre ¿cómo se llama? El tema sobre el adulterio, ¿verdad? La antesala del adulterio. Y esta es la segunda parte de este tema. Y más que estamos en una época, en un tiempo, Laura, donde hemos estado con todo esto del coronavirus y muchos padres están en casa, mamá también está en casa y todo esto. Y a veces se puede ver afectada un poquito la convivencia, ¿verdad? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Venir del trabajo en la tarde y atender las cosas así rápido, sino estar todo el día en la casa y tras de eso Ujú. trabajando también en la casa, los niños, ¿verdad? Con sus tareas, sus trabajos. Entonces sí Sí. es una dinámica muy diferente. Sí, sí, sí. Bueno, quiero decirle a todos los hermanos y amigos que si en algún momento se nos pega por ahí el internet, que nos tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Hemos estado teniendo problemitas ahí con el internet, pero sí, hemos estado en esta etapa, bueno, ya llevamos cuánto, 4 meses, ¿verdad? Más o menos, 5 meses. Marzo Ujú. fue, marzo, abril, mayo, junio, julio. Son 5, 4 meses, 5 meses donde la familia ha estado junta, unida, y el tema, Laura, de que los niños tienen que hacer trabajos en clase, mamá o papá siendo el maestro, la maestra, y Mm. pues los papás, los padres de familia no tienen como esa, pues vamos a decir, como esa vocación, ¿verdad? Que tiene un profesor donde él fue preparado, estudiado, capacitado y tantas cosas, cómo enseñarle a los niños, cómo trabajar con ellos. Y esta falta de que los padres tengan esa capacidad de estudio para desarrollar a los hijos, han caído muchos padres en un tema de desesperación con sus hijos haciendo tareas y haciendo trabajos y Claro, tantas cosas. Y hay padres de familia, ¿verdad, Laura? Que en medio de esa desesperación han llegado hasta maltratar a sus hijos de palabras y aún hasta físicamente. con, sí, hasta físicamente, exacto. Y entonces sí consideramos muy importante que, que tratemos estos temas sobre la educación de nuestros hijos, pero desde un punto de vista bíblico. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos desde un punto de vista bíblico, consejos y demás cosas? Bueno, voy a saludar a algunas personas, algunas hermanas. Aquí está Laura. Dios me la bendiga, Laura, y también ahí donde dice Jerry Obando es el Gaudí, ¿verdad? Así que un saludo a mi esposita, a Maché también, que el Señor me la bendiga y bendiciones también a Araceli, no sé por ahí, Araceli, si por ahí está Ramón al lado suyo, ¿verdad? Así que bueno, Laura, ahí Araceli le manda saludos. Sí, dejé de Hola, escuchar a Araceli, Laura. la Y bendiga. ahora sí. ¿Sí me oye bien? Sí, sí, ya la escuché, ahora sí. Muy bien, sí, bendiciones. Laura, ¿por dónde empezamos? Que usted tiene aquí toda la libertad y vamos a desarrollar el tema. Así que lo que queremos una vez más, hermanos, amigos, es que usted envíe sus comentarios, que conforme vamos desarrollando el tema, y si tiene alguna pregunta sobre el tema que vamos a desarrollar hoy, entonces puede enviarlo. Pero compartamos todos. Hablemos todos juntos. Recuerde que aunque no nos vemos, nosotros no les vemos a ustedes las caras, aunque ustedes a nosotros sí, es un tiempo para interactuar, para crecer como padres, para crecer como madres, para crecer como hijos y para seguir adelante. Muy bien, bueno, entonces un saludo a Ramón, que dice Araceli que ahí está. Laurita, desarrollemos esto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hace 15 días, bueno, Jerry estuvo aquí compartiendo con nosotros un tema que se llamaba Educando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?
y todas las opiniones estuvieron muy valiosas, muy importantes. eh, y nosotros, como decía Jerry, somos hijos y ahora somos padres, ¿verdad? Entonces, invitar a todos los que están ahí en sus, en sus casas, aunque usted sea joven, todavía no tenga sus hijos, es bueno escuchar para ir viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera más adelante? Claro. Hablábamos de ejemplos que vemos en la Biblia de jóvenes que al parecer fueron, ¿verdad? Conforme a las decisiones que ellos tomaron, fueron criados en el Evangelio. Yo Ujú. siempre he escuchado, Jerry, que para nosotros es muy fácil este, criar a niños pequeños y decirles, vayan a la iglesia, usted va conmigo a la iglesia, usted se queda aquí, no sale, haga la tarea y los niños, ¿verdad? Aprenden y van siendo obedientes. Pero cuando Claro. ya cuando ya se van haciendo adolescentes y jóvenes y hasta jóvenes adultos que aún viven bajo el techo de sus papás, no es tan fácil, ¿verdad? Ujú. Claro. Entonces, este, de ahí, ¿verdad? El consejo de la palabra y como decía usted hace 15 días, este, importante orar por los hijos, ¿verdad? Por esos hijos que a veces se descarrían, Ujú. porque es lamentablemente ya llega un momento donde ellos son los que toman sus propias decisiones. Sí. Pequeñitos uno decide qué, qué ropa les pone, qué zapatos les pone, y ya grandes ya ellos quieren decidir por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, un poquito ahí, es medio controversial, ¿verdad? Y Eh, Laura, vieras que yo soy un ejemplo vivo de esto que usted está comentando, porque ajá, yo desde pequeño fui educado por mi mamá en los caminos del Señor. Y en aquel entonces, mi mamá me llevaba a una iglesia que quedaba en Tibás. Y desde pequeño, yo desde los 6 años, mi mamá me llevaba a la iglesia, me traía y no había ningún punto de discusión, ¿verdad? Yo era un niño y mi mamá me tomaba de la mano, me alistaba, me decía, Jerry, levántese, hoy es domingo, vamos para la iglesia. Y yo me levantaba, iba con mi mamá a la iglesia, veníamos y todo eso. Pero cuando ya yo llegué a una edad de la adolescencia, donde ya yo entré al colegio, yo empecé ya a sentirme como muy hombrecito y como que no necesitaba ya a mi mamá y empecé yo a tomar mis propias decisiones e inicié alejándome del Señor y me alejé de Dios, Laura, por muchos años me alejé yo del Señor, de tal manera que tomo un rumbo en mi vida bastante difícil, un rumbo en mi vida de malas amistades, de rebeldía contra mi mamá, de un rumbo en mi vida de drogas, de tomar licor, de andar en fiestas. Y eso a veces, Laura, es un golpe muy duro para los padres de familia que han educado a un niño desde pequeño, porque ajá, mi mamá tenía grandes sueños como mamá creyente, como una mamá cristiana, tenía grandes sueños para con mi hijo, ¿verdad? Y para mí como hijo, y quizás mi mamá me veía más adelante sirviéndole a Dios y de todo, pero cuando ya llego a esa edad, me desvío, tomo mis propias decisiones, me rebelo contra Dios, me rebelo contra mi mamá, y esa fue una etapa muy difícil para mi mamá, ¿verdad? sí, sí, ya cuando los muchachos están grandes, inclusive nosotros los que tenemos hijos pequeños, uno dice, ¿qué será de mi hijo o mi hija cuando sea adolescente? ¿Qué pensará, verdad? Y uno pide para que los hijos no se salgan del camino de Dios, pero, ¿verdad? Cada uno toma sus propias decisiones y lo Ujú. importante es
que tengamos esa palabra, porque si yo le pregunto a usted qué lo hizo regresar, está la palabra y las oraciones de su mamá, ¿verdad? Sí. Entonces, este, lamentablemente no todos vuelven así como usted. Hay Ujú. algunos que pierden su vida o tienen que pasar por un montón de situaciones difíciles que son consecuencia del pecado y de ahí terminan ya al final de sus vidas buscando a Cristo y demás. Pero sí, sí, esto de los hijos no es nada fácil, ¿verdad? Sí, es Chiquititos, una, como yo digo, es muy, son muy dóciles y a veces un poquito más fáciles de manejar, pero cuando ya están grandes, es ahí, ¿verdad? Donde, claro. Viera que eso que usted acaba de decir, Laura, también me identifico mucho con esto, ¿verdad? Porque cuando yo estaba ahí en las esquinas con mis supuestos amigos, ¿verdad? Eh, nunca dejó de martillarme la palabra de Dios, porque como le digo, yo fui creado desde pequeño. Y ajá, nunca dejó de martillarme la palabra del Señor. Y cuando yo estaba ahí con ellos, con estos supuestos amigos y toda la situación, yo les decía a ellos, yo un día voy a regresar a la iglesia. Y ellos me decían a mí estas palabras, ¿verdad? Que es una palabra muy tica y un poco pachuca también. Pero ellos me decían a mí, sí, sí, ellos me decían a mí, qué vara las suyas, Jerry, ponerse en esas cosas. Así me decían ellos. Y yo les decía, sí, es que yo sé que yo un día voy a regresar otra vez a la iglesia. Porque esa palabra que los padres siembran desde pequeños en sus hijos no es en vano, Laura, y papá y mamá que nos están viendo. No es en vano, eso es una semilla que queda ahí en el corazón de sus hijos, es una semilla que queda ahí y que aunque un hijo el día de mañana, que esperemos que no, pero si un hijo el día de mañana toma otro rumbo, sabemos que esa semilla que se le sembró desde pequeños en su corazón los hará regresar otra vez al camino del Señor, ¿cierto, Laura? exacto, esa es la esperanza, ¿verdad? De todo papá. Ujú, Es, Jerry, hace 15 días, creo que fue Ronald y que lo había comentado entre los comentarios que escriben ahí, ¿verdad? Había puesto, creo que fue el que habló sobre Daniel, ¿verdad? Que Daniel se notaba que tenía, tal vez tuvo buenos papás. Entonces yo ujú, tengo aquí varios ejemplos de ujú, personas que fueron jóvenes, eh, ujú, que tomaron buenas decisiones, ¿verdad? Que refleja que fueron criados en la fe, ¿verdad? ujú, Entre ellos Daniel y sus amigos, ¿verdad? ujú, En medio de Babilonia, un lugar lleno de paganismo, ¿verdad? Daniel y sus amigos marcaron la diferencia y claro. decidieron examinarse. Ujú, Este, Eso también lo hablaba usted la semana pasada. Como dijo usted, es como llevar a un joven y dejarlo ahí en Las Vegas, ¿verdad? Y ver, sí, ahí vaya, disfrute, ¿verdad? claro. Entonces, este, imagínense que Daniel no de la nada tomó esta decisión, ¿verdad? Ujú, Un trabajo muy arduo tuvo que haber detrás de todo esto. sí, Otro de los que ahí tenía era el rey David. Dice ujú, la Biblia, ¿verdad? David fue escogido desde muy jovencito y la ujú, Biblia lo llama hombre conforme al corazón de Dios, ujú. un Es joven que amaba a Dios. claro, claro. Dice, Laura, quiero, ujú, también, mire, cuando Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, ajá, El rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que era el rey quien reinaba en ese momento, porque luego el rey Nabucodonosor muere y sigue el reinado de Ciro y todo. Pero cuando Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, ¿sabe, Laura? Una de las cosas que hacen con ellos es que les cambian el nombre. Les ajá, cambian el nombre y Daniel ya no se llama Daniel, sino que ahora le ponen otro nombre. Por ejemplo, el nombre Sadrach, Mesach, Abednego. Esos no eran los nombres originales de ellos, ¿verdad?
sino que a ellos, cuando llegan a Babilonia, a ellos les cambian el nombre y ya a Daniel no lo llaman por Daniel, sino que le llaman por el nombre que ellos le pusieron, que ahorita no preciso cuál era el nombre. Y a Sadrach le llaman así, Sadrach, al otro Mesac. ¿Y para qué les cambiaban el nombre, Laura? Les cambiaban el nombre para irles eliminando la identidad que ellos traían desde el pueblo. Y los nombres que les ponen a ellos son nombres de dioses de Babilonia. De tal manera que ellos por años estuvieron escuchando otro nombre, otro nombre, otro nombre, los llamaban a ellos por otro nombre que no era el nombre original que sus padres les habían puesto, para que ellos fueran perdiendo su identidad y fueran tomando la identidad de esta nación de Babilonia. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque estos ejemplos que usted nos da hoy es muy interesante porque nada les pudo a ellos quitar esa identidad que ellos traían. Era como un lavado de cerebro lo que querían hacer en ellos, pero ellos no lo permitieron. ¿Cómo estos muchachos, Daniel y sus amigos, se mantienen firmes, verdad, Laura, en Babilonia, sin alejarse de Dios, como usted dice, en una nación pagana, verdad, y perversa? Ujú. A pesar de ser jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso refleja que hubo un trabajo bien grande de parte de los papás, ¿verdad? Claro, claro. También está ese caso del rey David, ¿verdad? Él Mm, tocaba un instrumento para Dios, cuidaba las ovejas de su padre y escribía canciones para Dios, ¿verdad? La mayoría de los salmos usted refleja, ¿verdad? Se refleja ahí el corazón de, de David, ¿verdad? Que ujú, siendo joven, igual decide agradar a Dios. claro, En el camino, obviamente, como todo se equivoca y toma malas decisiones, pero en su juventud siempre reflejó, ¿verdad? Un corazón entregado a Dios. claro, Eh, claro. Jerry, vieras que yo estaba leyendo, bueno, esta enseñanza la basé en un libro que yo leí y vieras que me llamaba mucho la atención uno de los ejemplos que ahí viene, que es este, el de otra joven, que es María, la madre de Jesús, ¿verdad? Ujú, Que tal vez nosotros nunca la vemos como una joven ujú, y Dios la vio con agrado a sus 14 años, ¿verdad? ujú. Eh, Dice la Biblia que halló gracia delante de Dios y fue tomada en cuenta para, para traer a Jesús al mundo, ¿verdad? Qué privilegio más grande. Entonces, ¿qué Ujú, vio Dios en María, una jovencita de 14 años, ujú. ¿verdad? Para tomarla en, en cuenta. Lo mismo, la Biblia no habla mucho de los papás de María, no dice que el papá de María era sacerdote o que era pastor o que la mamá cantaba en la iglesia, no dice nada de eso, poco habla de, Sí. ¿verdad? De los papás y de estos que también comentamos, Daniel y David, poco habla de qué hacían sus padres, pero Ujú, detrás de eso se refleja, sí, insisto, un trabajo grande, ¿verdad? Porque ahora, lamentablemente, en nuestra sociedad hay chicas de 14 años que lamentablemente viven una vida desenfrenada, toman malas decisiones, ¿verdad? Pero en el caso de María, ¿por qué ella? ¿Verdad? ¿Por qué no otro? ¿Por qué ella? ¿Qué había en ella diferente para ser tomada en cuenta, ¿verdad? claro. Y Y ella, Laura, qué bonito porque, digamos, Daniel y sus amigos, los ejemplos que usted nos está poniendo, Daniel y sus amigos, David, María, mm, eran apenas muchachitos, eran, chiquillas, sí. sí, eran apenas unos muchachitos, unos jovencitos a quienes Dios escogió para usarlos, ¿verdad? Y así que, o sea, Dios tiene grandes planes para nuestros hijos. ¿Verdad? Ujú, Dios tiene grandes planes, Dios tiene grandes proyectos para nuestros hijos, no importa la edad, si ellos tienen, por ejemplo, como usted dice, María con 14 años, ¿verdad? Entonces Dios la escoge a ella, Dios la elige a ella, y eso es maravilloso. David era el que pastoreaba las ovejas del papá, y en las familias,
quien se dedicaba a pastorear las ovejas del papá era siempre el hijo menor. Así el que hijo David, sí, así que David era también apenas un muchachito, ¿verdad? y no era como el trabajo más importante que le podían dar, ¿verdad? En la casa, pero lo Mm, hacía de corazón, ¿verdad? claro, claro, es correcto. Este, dice ahí que María llega y le contesta al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Qué ¿verdad? lindo, Refleja que tenía un corazón lindo, con 14 años, qué ¿verdad? bonito. Eso me gusta porque tal vez nunca lo había visto así, ¿verdad? Ver a María como una joven. Siempre la vemos como la madre de Jesús y la que lo crió, etcétera, y que tenía un corazón muy, muy entregado a Dios. Pero si vemos que ella fue una joven, ¿verdad? ¿Qué trabajo más grande hubo detrás de eso? Si lo Claro, ponemos a nuestro contexto, digamos María, Daniel, David, en estos tiempos que estamos hablando, podrían claro, estar en octavo, noveno, décimo año, ¿verdad? Si lo sí. pusiéramos ahora, ¿verdad? En nuestro tiempo, este, Ujú, y fueron escogidos por Dios. También usted habló ahora, o creo que más bien la semana pasada, de Timoteo. Timoteo ujú, fue considerado por Pablo, más que el ujú, apóstol Pablo, como un verdadero hijo de la fe, así lo menciona. Y en la ujú. Biblia se ve que su abuelita, que su mamá eran creyentes y lo educaron en la fe, ¿verdad? Entonces, no es solo trabajo perdón, no es solo trabajo de las mamás, también que hay un trabajo grande de las abuelitas que son creyentes, Claro. de, de los tíos, ¿verdad? Que también conocen de la palabra de Dios. Ujú, claro. Mire, bueno, estamos hoy, hermanos y hermanas, tratando el tema, educando a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Para los que se vienen conectando, hoy tenemos como invitada a Laura, que ella es orientadora y ha tenido mucha experiencia en el trabajo con niños, adolescentes. También ella es mamá, tiene dos hijos, una hija y un bebecito, y tiene Mm. su esposo, es casada, y hoy estamos compartiendo y hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Cómo los hijos, cuando desde pequeñitos uno los puede llevar para un lado para otro, pero cuando ya se hacen grandes, ellos empiezan ya a soltarse de la mano de mamá y muchos de ellos empiezan a rebelarse y todas estas cosas que nos duelen mucho, ¿verdad? Pero que creemos que si usted como papá y usted como mamá desde niño siembra una semilla en el corazón de ese hijo, nuestra esperanza es que en un futuro esta semilla llegue a producir un fruto en aquel muchacho o en aquella muchacha que se ha quizás revelado o ha tomado actitudes un poco no sanas y creemos que el día de mañana nuestra confianza en el Señor es que ellos regresarán otra vez. Así que si usted tiene un hijo o una hija que se le ha alejado del Señor, que se ha apartado del Señor o que se ha estado poniendo un poco rebelde con usted, yo quiero decirle, mamá y papá, que estén confiados. Laura decía algo muy importante ahora que yo lo decía el miércoles antepasado y es que si usted no es mamá o papá, no piense que este tema no es para usted. El día de mañana usted va a llegar a ser mamá y va a llegar a ser papá y es muy importante que, como decíamos, eche para el saco para que vaya aprendiendo. Así que dele compartir y lo que queremos es que usted nos envíe también sus comentarios y nos envíe que si tiene por ahí una pregunta o algo que quisiera consultarnos y que en la medida de lo posible les podamos orientar. Sí, Laura. Terminando de hablar de estos jóvenes, Jerry, ahí decía, eh, sean quienes fueran sus padres, o sea, los padres de estos jóvenes, los actos y las decisiones de ellos evidenciaban la buena instrucción de los padres. En su Sí, juventud estuvieron dispuestos a honrar a Dios, claro. inclusive en algunos casos eh, en morir, ¿verdad? Sí, Este,
entonces vemos que qué gran papel nos dio Dios a los papás. Dice, Ujú, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ujú. como padres? Dice, consiste en asegurarse que el corazón y la mente de nuestros hijos estén saturados de la palabra de Dios. Y Claro. esto les va a ayudar a ellos, como decía usted, en su vivo testimonio, Ujú, la palabra de Dios llegaba a su corazón ahí en la esquina, cuando usted claro. estaba usando drogas, Ujú, cuando se estaba portando mal, tal vez su mamá orando por usted y la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Tocando a la puerta. Por eso es claro. importante, siempre nos lo dicen a nosotros en la iglesia. Yo hasta ahora que soy mamá lo entiendo. Ujú, Siempre han dicho, ustedes como padres deben estorbar a sus hijos en las cosas que no están bien, en lo que es pecado, ¿verdad? Eh, claro. Todavía no tengo a mi hija adolescente, pero sí le he tenido que guiar en algunas cosas, ¿verdad? Ujú, Pero ujú, más adelante puede ser que tenga que estorbarle para ciertas cosas, ¿verdad? Para guiarla. Entonces, este, todos esos consejos que siempre nos dan en la iglesia, ujú. siempre son muy buenos y cargar a nuestros hijos, ¿verdad? De, de la palabra de Dios. Claro, sí, Laurita, voy a saludar a algunas personas aquí. Quiero saludar a Xiomara, que me alegro mucho, Xiomara, que nos esté acompañando hoy. Bienvenida. Y también a Mauren. Y quiero también saludar a Carlos, ¿verdad? Carlos Fernández y Ronald, que nos hace un comentario, Laura. Dice Sí, Ronald, un gran ejemplo de un padre que me imagino que le dolió mucho la decisión de sus hijos fue Elí en Primera de Samuel capítulo 12, perdón, capítulo exacto, 2, 12 al 14, ¿verdad? cierto. Y sí, perdón, Laura. Sí, es cierto eso que dice Ronald. Estos hijos avergonzaron a su papá Ujú. y Eh, deshonraron a Dios, claro. claro, lo que pasa es que, Laura, Elí fue un papá flojo. Elí era sacerdote, ¿verdad? Elí era sacerdote y Elí sabía que sus hijos andaban mal portados, andaban en cosas deshonestas, porque Elí, como sacerdote que era, cuando él moría, los sucesores al sacerdocio iban a Eran llegar a ser, iban a llegar a ser sus hijos. Y sus hijos andaban mal portados y Elí no los reprendía. Elí no les decía nada. Podríamos decir, Laura y hermanos, que Elí fue un papá alcahueta. Podríamos decir que Elí fue un estorbó, papá. ¿Perdón? no les estorbó, como decíamos Exacto, ahora. exacto. Podríamos decir que Elí no les estorbó a sus hijos, ¿verdad? Y esto llevó a que sus hijos se desviaran totalmente del camino del Señor. Quiero darle las gracias a Ronald por su comentario. Déjeme también, Laurita, saludar a Errol, ¿verdad? Dice, así es, yo soy abuelita, dice Laura, ella. Dice, yo soy Esto abuelita. y Mila. Ujú. Errol, Errol Mila, sí. Son Bueno, unos ok. hermanos de Moravia. Son de Moravia, ¿verdad? Así, ok, Ujú. bueno, que el Señor los bendiga. Sí, sí, ya este nombre Errol ya me sonaba así. Dice, sí, dice la hermana, dice, así es, yo soy abuelita y trato de educar espiritualmente a mis nietos. Y ya estoy por prepararles clases bíblicas. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que Laura, también este es un tiempo para La aprovecharles. gran maestra de escuela dominical, Mila. Ah, sí, qué bueno. Y yo creo, Laura, y hermanos que nos escuchan, yo creo que este es un buen espacio que hemos tenido, que en medio de todo esto del coronavirus, para encontrarle algo bueno a esto, es que tenemos una gran oportunidad en tiempo para sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la palabra, ¿verdad? Del Señor, ¿cierto? Bueno, y saludar aquí a Zaida, saludar a María José Calderón también, que nos está acompañando hoy, y a Ronald, ¿verdad? A Meli, mi sobrina, a Eduardo, que ahí debe estar finito también, que Dios me la bendiga, a Eric Hola. Valerio, sí, ahí está mi mamá,
Y por aquí yo creo que vi a mi hermano Luis también, que estaba, a un sobrino que estaba por ahí conectado. Así que, ok, continuamos, Laura. El punto es de que los ejemplos que acabamos de tener de muchachos que honraron a Dios y que buscaron a Dios, como Daniel y sus amigos, David, María, Timoteo, el que ellos fueran estos muchachos no fue casualidad, que ellos fueran este tipo de muchachos que amaran a Dios y como María que dice, aquí estoy dispuesta para hacer tu voluntad. Eso no fue casualidad, Laura. Sí, sí, O claro. sea, hay un trabajo detrás de la conducta de ellos y detrás de la convicción de ellos en Dios, hay un trabajo de un papá y de una mamá, ¿cierto? Exacto, es eso que dice usted, una convicción, ¿verdad? Eh, Ujú, los papás trabajaron duro, ¿verdad? Y como dice este Mila, ¿verdad? Está preparando las enseñanzas bíblicas para los niños. Desde niños fueron instruidos en el temor y la fe de Dios. ujú, Ahora nosotros tenemos la tecnología de nuestro lado, tenemos un montón de herramientas, libros, de todo hay, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿verdad? Era la palabra de Dios, este, ver inclusive tal vez milagros, ¿verdad? Situaciones ujú. así, y entonces, este, así eran formados los niños desde pequeñitos, ¿verdad? En conocer las escrituras. Claro. Y es que, Laura, ese fue un mandato de Dios para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ujú. O sea, fue un mandato para los padres de familia, fue un mandato para el pueblo de Israel. Yo creo que tenemos un texto por ahí, ¿verdad, Laurita? Sí, lo habíamos, perdón, usted lo había leído hace 15 días y es Ujú, ujú. el de Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Vea que son diferentes lugares, no dice solo cuando vaya a la iglesia. Otra Ujú, cosa que usted mencionaba la semana pasada es, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñarle la palabra a nuestros hijos. No es la maestra de escuela dominical. Ella refuerza los domingos, los días que ven a los niños, ¿verdad? Este, la palabra y las historias ¿verdad? Como con la creatividad que ellos lo hagan, pero la responsabilidad es, es para nosotros. La ujú, Biblia no habla de la maestra de escuela dominical, no habla ¿verdad? Habla de los padres y estas palabras las repetirás a tus hijos, ¿verdad? Nos ujú. está dando ese mandamiento a nosotros, como papás. Claro, claro. Y es una responsabilidad muy grande. El papá no solamente debe de cumplir, o la mamá, no solamente debe de cumplir con los temas de aquí hay arrocito, aquí hay frijoles, le compré el uniforme de la escuela, del kinder, todas esas cosas son muy buenas, ¿cierto? Ujú, Pero claro, el deber, necesarias perdón, y necesarias, sí, son totalmente. muy necesarias, pero hay un punto que es el área espiritual de nuestros hijos, que eso es Ujú, muy, muy importante, ¿cierto? Claro. exacto. Ujú. Y Muy aquí bien, tengo creo. ajá, ¿Perdón? no, que aquí tengo yo unos consejos y precisamente el primero habla de alimentar el corazón, de uno como mamá y como padre, ¿verdad? Alimentar el corazón. Primero el de nosotros, que nosotros siempre Claro. vamos a dar donde quiera y como sea que estemos, donde quiera que estemos, vamos a dar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿de qué estamos nosotros alimentando nuestro corazón? Sin claro. alimento espiritual, nuestra labor como papás, puede ser floja, puede Ah, ser vana, ¿verdad? ujú, ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ujú, Hace 15 días usted decía, consejo para los papás,
traten de no estar tanto tiempo en las redes sociales, sino que Claro, dedique tiempo a sus hijos, trate de alimentarles, ¿verdad?, con la palabra de Dios y es aprovechar bien el tiempo, la Biblia lo dice. Entonces, mm, nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, darle una repasadita a todas las historias de Jesús, contárselas a nuestros hijos, para claro, cuando yo esté llena de Dios, yo puedo darle esa bendición a mis hijos. Eso no quiere decir que no haya momentos, ¿verdad? Como usted decía al principio, de desesperación, de que mm, de cansancio, mm, de mucho estrés, ¿verdad? ujú, Pero si alimentamos nuestro corazón, podemos darle una palabra amable, consejo a nuestros hijos, ¿verdad? ¿De qué estoy llenando yo mi corazón? Esa es claro. una de las primeras cosas, ¿verdad? Es Nosotros decir, como que esto empieza por nosotros, Laura, como papá, como mamá. Y por sí, ejemplo, por y las cosas ejemplo, que nosotros hablamos, ¿verdad? Si ah, yo hablo chismes, ¿qué va a hablar mi hija? Los chiquitos son como una esponjita, ¿verdad? sí, Este, yo estaba hablando con mi esposo, ¿verdad? Aquí en la sala, y mi hija está en el cuarto jugando y ella se viene para acá, era de un problema que pasó en el trabajo y ella se viene corriendo hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están hablando, verdad? sí, 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 Entonces, yo creo que ella está en el cuarto, ¿verdad? Y puedo con libertad hablar, pero no, ¿verdad? Ahí está, aquí se está riendo. Entonces, mi corazón está lleno de chismes, de maldad, de cosas vanas. Eso es lo que yo claro, le voy a transmitir a mis hijos, claro, ¿verdad? Después ahí vemos a los niños hablando cosas vacías, ¿verdad? exacto. Y tan chiquitos y llenando su corazón. Es que el niño pase todo el día repitiendo versículos, Ujú, no me ujú, refiero a eso, ¿verdad? ujú. Sí, 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 Que sea un niño normal, común y corriente, pero un niño, ¿verdad?, que conoce de Dios, un niño que es respetuoso, porque, como dice usted, empieza en mí. Mi hija exacto, tiene a veces expresiones que yo digo, mira, yo hago así, ¿verdad? exacto. Entonces, ellos todo lo copian. Ella tiene expresiones que hace su papá, ¿verdad? Ajá. Y Ujú, entonces, yo tengo que preocuparme por cómo estoy alimentándome yo, porque ella lo va a repetir en claro, la casa y con otras personas también. sí. Mire, Laura, mi mamá, ¿verdad? Que es su abuelita. Mi mamá tiene 86 años y yo desde que tengo uso de razón, desde mis 6 5 años, hasta la edad que tengo ahorita, que son 20 años, hasta la edad que yo tengo hoy, ¿verdad? Siempre encuentro a mi mamá leyendo la Biblia. Es decir, Ajá, que yo siempre he encontrado a mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, a una mamá que lee la palabra del Señor. A una mamá que siempre está ahí en la mesita del comedor, siempre está leyendo la palabra de Dios. La Biblia dice, Laura, en el libro de Job, que Job ofrecía sacrificios a Dios todos los días, ¿verdad? Porque era la costumbre en el Antiguo Testamento. Ofrecía sacrificios a Dios todos los días a favor de sus hijos y decía, por si acaso, por si mis hijos le han fallado a ujú, Dios. Y era una forma de este padre de familia de presentarse, era lo primero que Job hacía todos los días en la mañana, ofrecerle sus ofrendas, su sacrificio al Señor a favor de sus hijos. Así que Job era un hombre que era ejemplar para sus hijos y que guardaba su corazón y era un padre de familia que es muy probable que le enseñaba a sus hijos el temor a Dios, ¿verdad? Pero todo inicia en papá, todo inicia en el corazón de mamá, en el corazón de papá, para transmitirle a nuestros hijos, ¿verdad? Como usted bien nos está diciendo. sí. Vea el simple ejemplo del niño que llega al kinder diciendo malas palabras Ujú, y la mamá llega y dice, ay, ¿a quién habrá aprendido? Es que la vecina, es que...
pero bueno, sí puede ser que a la vecina, pero yo corrijo a mi hijo y le digo que eso está mal, pero cuando es Claro. algo que él escucha mañana, tarde y noche, ¿verdad? El niño lo repite. Es un ejemplo muy simple y muy común, ¿verdad? Mm, exacto. Mire, Laura, yo he escuchado, y esto es muy feo, ¿verdad? Pero yo he escuchado, aunque usted no lo crea, o bueno, tal vez sí lo va a creer, pero yo he escuchado madres de familia mentándole la mamá a su hijo. A su propio hijo, sí. Sí, a su propio hijo. Y yo digo, pero ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo una mamá va a tratar de esta forma a su propio hijo? Lo trata Ujú. tan mal. Y entonces luego cuando usted ve es que este muchacho va creciendo herido y entonces hiere también y con las personas que él se relaciona. Y el día de mañana él va a tratar también a sus hijos como él fue tratado por su mamá, ¿verdad? Sí, va hiriendo a sus mismos compañeros de escuela, ¿verdad? Exacto. Y va reproduciendo de todas las conductas que ve en su casa, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, por eso es importante que nosotros como papás alimentemos nuestro corazón de cosas que de verdad valen la pena y aprovechar, digamos, todos los espacios para saturar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Este, ese versículo, Jerry, que leíamos en Deuteronomio, Ujú. habla de varios lugares que nosotros debemos hablar la palabra a nuestros hijos. Dice, estando en la casa. Nosotros Ajá, podemos en la casa hacer devocionales, claro. con nuestros niños, Mm, buscar historias bíblicas. Ahora, no hay excusa. Yo siento que no hay excusa de que la mamá diga, es que como yo casi no conozco la Biblia, como yo no sé leer, ahora en internet hay un montón de opciones, ¿verdad? Sí, no hay excusa y yo creo que esto también nos lo puede reclamar Dios a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos a nuestros hijos teniendo todas las herramientas, ¿verdad? Antes yo recuerdo que en mi casa había se llamaba la Biblia de los niños ujú. y ahí mi papá y mi mamá nos leían las historias bíblicas, ¿verdad? Con dibujos y todo. Pero ahora usted pone en su buscador historias bíblicas y pueden, o sea, le sale gran cantidad de cosas, tanto para niños como para adolescentes, ¿verdad? A veces es sacar ese tiempo para buscarlo, tiempo de devocional para en casa, con toda la Claro, familia, claro. repetir versículos a sus hijos. Entonces, eso es estando en la casa. Ujú. Ahora hay un montón de juegos, perdón, de aplicaciones, este, que los chicos pueden utilizar, aplicaciones de la Biblia. Está, podemos ver películas, a veces, este, solo vemos películas ahí, de acción y todo eso, que son muy bonitas y de superhéroes y todo, que son muy entretenidas, si no digo que está mal, pero también podemos buscar ahí de vez en cuando una película, ¿verdad? Mm. Que sea con un mensaje bíblico, ¿verdad? Bueno, Que impacte el corazón del joven, del niño. Laura, ahora que usted menciona esto, vieras que yo con mi nieto, a veces me he sentado a ver y me meto en YouTube y, Ajá, y, y pongo super libro ajá, y entonces son fábulas, ¿verdad? De superlibro y son fábulas bíblicas, o sea, son historias bíblicas, perdón la palabra fábula, son historias bíblicas, ¿verdad? Y yo me siento con él y entonces yo le explico, ese es Goliat, y el Goliat era un gigante, porque mi nieto tiene 4 años, ¿verdad? Y entonces yo me siento con él y me siento a explicarle ahí para que también él, porque él también debe de ir entendiendo lo que es la palabra del Señor. Y esto para ellos también es entretenido, es decir, es algo que no los llega a aburrir y que es una muy buena herramienta para enseñarle historias bíblicas, quién es Jesús, por qué murió en la cruz, ¿verdad? Y cómo Jesús sanó al paralítico, le dio vista al ciego y demás.
y puedo sentarme con mi nieto y enseñarle todas estas cosas que son muy importantes, ¿verdad? Como usted bien lo dice, estando en casa, ¿verdad? En mi casa. Este de super libro es de dibujos animados, ¿verdad? Y cuentan toda la historia. También hay la aplicación de la Biblia que viene, eh, eh, como le llaman, aplicaciones interactivas, donde los chiquitos juegan con los mismos personajes y pueden tocar, etcétera. Pero entonces, ahora no hay excusas, ¿verdad? Claro, Para que hay. nosotros como padres, este, no, no le demos a los niños la palabra de Dios, inclusive a los jóvenes. Ujú, claro. Dice Ronald aquí otro comentario, Laura, para leer este comentario. Envíen sus comentarios o preguntas, hermanos y hermanas. Dice Ronald aquí, dice, hay una gran etapa como padres de enseñarles el Dios que adoramos. Es cuando los niños ven a los padres como sus héroes. Esa etapa, papá y mamá son los máximos, ¿verdad? Dice, en esa etapa también muchos padres marcan a sus hijos con palabras inadecuadas, dice, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, porque es muy importante, mire, qué importante es cuando el hijo entra al cuarto y vio a papá arrodillado, ¿verdad? Orando. O cuando el hijo Ajá. entró al cuarto, y cuando el hijo llegó a la casa y vio a papá leyendo la Biblia y a mamá. Todas esas cosas ellos lo ven, ah, mi papá está orando, mi papá está leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas marcan mucho el corazón de nuestros hijos, como usted bien lo decía, anteriormente, ¿verdad? Laura. Jerry dice ahí, también que hablemos, este, a nuestros hijos andando por el camino. ¿Mm? Bueno, ahora no podemos salir mucho, ¿verdad? Pero cuando andamos haciendo algún mandado o Claro, en la calle, cuando venimos de la escuela, irle hablando a nuestros hijos, ¿verdad? claro. Yo sé que todos los niños son muy curiosos, ¿verdad? Y mi Ujú, hija, este, es súper curiosa y entonces a veces vamos en la calle y me dice, mamá, vea tal cosa. Y esa señora, ¿por qué así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Verdad? Y a veces son cosas, ¿verdad? Que ella se pregunta, ¿y por qué la gente hace esto así? ¿Y por qué él se viste así claro. como una mujer? Entonces, son como, ¿qué pasaría si yo digo, ay, gente, ridículos? No, Ujú, ¿verdad? sí, Es sí, una gran oportunidad para que yo hable a ella y para que le diga qué dice en la Biblia, qué está haciendo mal esta persona, ¿verdad? Pero también le tengo que enseñar, no la juzguemos, ¿verdad? Es una decisión que esta persona tomó, está confundida, ¿verdad? Pero si yo le digo a ella, ay, no, ¿verdad? Salgo con cualquier disparate, ¿verdad? ujú, No la educo a ella. Aquí dice que andando en el camino, ¿verdad? Todas las cosas, este, eh, Dios las pone, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta o algo que uno ve, yo a veces le digo a mi hija, vea esto, vea a esa muchacha con lo que está haciendo, vea a ese señor lo que está haciendo en esa esquina. ujú, Eh, y entonces ella ahí va aprendiendo. La Biblia claro. dice esto, ¿verdad? Entonces, andando por el camino. Dice, Ujú, al acostarte, qué lindo es sacar un ratito de oración y sí, contar a tus hijos estas historias, leer los salmos, ir leyendo ujú, con ellos el libro de Proverbios. No hay excusas, no, ¿verdad? Y no, te levantes, ¿verdad? Hacer una oración en la mañana, darle gracias a Dios, llevarlos a la iglesia un domingo en la mañana. No es sí. simplemente, a veces de ahí uno ve papás y ellos tendrán sus ocupaciones y todo, pero qué lindo es que los papás entren a la iglesia con sus hijos, no que los dejen en el portón. Qué lindo es ver a toda la familia entrar a la iglesia. Eh, Laura, cuando esta parte que dice Deuteronomio, ¿verdad? Al acostarse, me recuerda a mí mucho cuando mis hijos estaban pequeños. Vieras cómo me lo trae esta expresión.
me trae mucho a la memoria esto cuando mis hijos Brandon y Brenda estaban pequeños y antes de dormir, yo siempre les contaba una historia bíblica, siempre les decía, ahora sí, venga, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor y vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy y todo eso. O sea, yo creo que es muy importante esta palabra al acostarse, ¿verdad? Y yo siempre oraba por ellos y les contaba una historia de la palabra del Señor. Siempre me trae a la memoria a Y son mis hijos recuerdos, cuando estaban yo creo que son recuerdos muy lindos, son cosas que son van lindos. formando. Y es que Yo, imagínense que mi hijo, perdón, Laurita, mi hijo tiene eh, hoy 27 años y Brenda tiene 24 por ahí, yo creo, es que yo soy muy malo para eso. Imagínense, me estoy acordando yo de cuando ellos tenían 4 añitos, 6 años, 7 añitos, ¿verdad? Y era tan lindo verlos ahí y no crea, Laura, vieras que a veces yo iba y me acostaba y yo decía, hoy no les voy a contar ninguna historia. Y cuando los oía era que ellos me llamaban y me decían, papi, ya, y hoy no nos va a contar una historias, historia. Sí, y entonces yo decía, no hay quite, o sea, ya se acostumbraron a que papá llegara a la orilla de la cama, se sentara con ellos a contarles una historia bíblica porque mire, no hay que ser aburridos a la hora de contar una historia bíblica con los hijos, ¿verdad? Y yo los hacía reír y los hacía que disfrutaran la historia de la palabra del Señor y el orar, y ya se les había hecho costumbre a ellos, de tal manera que me llamaban cuando yo tal vez una noche no iba a ir, ¿verdad? A estar con ellos. le reclamaban. Y ya me reclamaban, exactamente. Sí, ¿no? Y ahora, bueno, en el caso mío, yo me acuesto con mi hija y ella es, póngame casi siempre la misma canción, ¿verdad? Cada canción tiene su temporada. eh, ya Ujú. uno se la sabe de, de minuto a minuto la canción, pero es lo que a ella le gusta, es lo que a ella le llena en el momento. Y también, ¿verdad? A veces los chiquitos, ay, repítame la historia de aquí, repítame esta historia, ¿verdad? Y es cansado porque usted y yo como papás tal vez estamos de un día largo de trabajo, ¿verdad? Pero Ujú. para criar a los chiquitos se necesita sacar tiempo y tiempo de calidad. En el caso de las Claro, mamás que trabajamos fuera de la casa, es duro también porque uno viene de trabajar fuera, viene a trabajar, a seguir trabajando en la casa y sacar esos espacios a veces, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? No sí. quiero decir que las mamás que están en la casa les queda súper fácil, no, y el trabajo en la casa nunca termina, pero Ujú. sí esos espacios son muy valiosos, ¿verdad? A Sí, veces tenemos mejor que apagar el tele, que exacto. apagar o hacer a un lado los celulares y saquemos un ratito de oración, más ahora, ¿verdad? En la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque en todos hay un poquito de temor, un poco de incertidumbre y los niños tal vez no entienden, si nosotros como adultos casi no entendemos la magnitud del peligro, menos ellos, ¿verdad? Claro, claro. Y esto, mire, Laura, y otra cosa que yo quisiera señalar aquí es que tal vez algunos padres de familia piensan que sus hijos están muy pequeños como para aprender, pero Ah, ahora que yo tengo a mi nieto de 4 años y una nieta de 1 año y 4 o 6 meses, me doy cuenta de lo inteligentes que ellos son, pero sumamente inteligentes, ¿verdad? Ellos todo lo agarran, todo lo aprenden, así que no podemos decir es que ellos están muy chiquititos como para que se aprendan la historia de tal cosa o la otra. No, no, no. Ellos son sumamente inteligentes, ellos tienen una gran mm, capacidad de aprendizaje, ¿verdad que sí? claro, así es. Imagínense que los niños llegan pequeñitos del kinder y se saben las canciones y Ujú, vienen hablando todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? En el kinder o con la maestra. ujú. Entonces también nosotros debemos abrir esos espacios para fomentar la palabra de Dios. No tiene por qué ser aburrido, ¿verdad? No. Ujú. Este, no tiene por qué,
¿verdad? Si nosotros no, si nos pide esta educación tener un poquito de creatividad, ¿verdad? No le voy a decir a mi hija, venga, vamos a leer Apocalipsis y le empiezo a leer un montón de cosas enredadas que yo entiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Entonces no, nos demanda creatividad y tiempo para buscar. claro, claro. Muy bien, uno de los puntos es al acostarse y el otro punto es Cuando te levantes, estando cuando... en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ujú, ujú. Prácticamente que nos está diciendo en todo tiempo, ¿verdad? Sí, sí, en Ese todo texto, tiempo. ese texto de Deuteronomio casi que prácticamente que nos está diciendo a los padres, a nosotros padres y abuelos, que en todo tiempo, en la casa, andando en el camino, al acostarse y al levantarse, es decir, siempre. Ujú, en todo, en todo momento. Cuando estamos en la mesa, siempre nos han dicho nuestros pastores que en la mesa, ¿verdad? Hablemos de edificación, no que estemos peleando y regañando. Eh, Nadie tiene la familia perfecta. Puede ser que sí, que a veces nos sentamos en la mesa y regañamos al niño o el esposo está disgustado con la esposa por X situación, pero procurar, ¿verdad? Es, este, Claro. yo leí allí, Jerry, en ese libro, dice que debemos entender que la crianza de nuestros hijos también es una guerra de fe, ¿verdad? Cuando yo lo entendí así, lo vi, como, uy, qué responsabilidad más grande, ¿verdad? Porque cualquiera, Sí. decía usted hace algunos días, cualquiera, tiene hijos, Ujú. ¿verdad? Pero criarlos en el Ah, Evangelio, criarlos como Dios, desea que criemos a nuestros hijos, no, pues no es nada fácil, demanda mucho. claro, Laura, hoy los muchachitos adolescentes saben más de juegos, de Wii y de Nintendo, y cómo se llama este juego, y cómo se llama aquel bicho que hay que matar, o aquella situación que hay que hacer. Hoy los niños saben más de eso que de Biblia. Y no estoy diciendo Exacto. que los niños, no estoy diciendo que los niños no puedan jugar Wii, partidos de fútbol. O sea, yo lo que digo es que saben más de eso y hay un deseo más en ellos de estar en eso que la influencia de los padres me parece a mí que ha fallado un poco en inculcarle a los hijos también la palabra del Señor. Ujú. Nosotros, Jerry, como papás, usted lo decía ahorita, nos preocupamos por el alimento, por la educación, porque nuestros hijos tengan la ropa, ¿verdad? Ujú. Eh, y Dios nos manda a cuidar a nuestros hijos. Pero Sí, aquí tengo apuntados varios puntos que va a lo que usted decía. claro. Varias cosas en las que nosotros debemos pedirle a Dios protección por nuestros hijos, o no solo pedirle a Dios, sino también nosotros actuar, ¿verdad? No ser, ¿verdad? Ah, ya yo lo puse en manos de Dios, ¿verdad? Mm. Y nosotros, ¿verdad? Y una de esas es, protección, sobre el Internet, ¿verdad? Ajá. Que Aquí usted lo habla tenemos, ahorita, los juegos adictivos, claro. eh, la, la pornografía, Mm. la violencia que a veces se ve, ¿verdad? Yo atendía a un niño en en un kinder y resulta que el niño era violento, le pegaba a la maestra, le pegaba a sus compañeritos. Y entonces, ¿verdad? Cuando yo me siento y estoy hablando con el chico, ¿qué le gusta ver en la televisión? Y, ¿verdad? Uno ahí sacando las preguntas, ¿verdad? Y Mm. entonces, resulta que el chico, cuenta, un niño de kinder, ¿verdad? De 4 años, dice que él juega X juego, Mm. que son de cosas muy violentas, ¿verdad? Donde Claro, se le ponen retos, de, de que tienen que matar a X, personaje, etcétera, ¿verdad? claro. Entonces, no todo en internet es malo, ¿verdad? Ujú.
pero sí tenemos que tener control de qué están viendo nuestros hijos. Claro, Hace unos, hace algunos días, vino mi hija y ella ve unas unos videos de Barbie, de cómo vestirlas, de cómo jugar con ellas. Y una compañerita de la escuela le mandó, Kiana, vea este video, está bonito, me lo compartieron. Cuando mi hija lo abre, ella estaba donde mi mamá, resulta que son juego, cómo jugar con Barbie, pero eran en situaciones sexuales, mm, ¿verdad? Entonces, yo jamás creí que eso pudiera existir. Cuando ella me enseña y me dice, mamá, vea lo que me pasó. Cuando yo llamo a la mamá de la niña, me dice, uy, qué barbaridad, a mi hija se lo pasaron, tampoco lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, este, hay páginas que se prestan para eso, ¿verdad? Para inculcarle y enseñarle a los hijos. Entonces, por eso, Jerry, es una guerra de mi fe contra el mundo, ¿verdad? ¿De qué es lo claro, que yo voy a enseñar? Porque eh, mi hija, bueno, ahora sí está encerrada en la casa, pero por esta situación, pero yo no siempre la tengo encerrada en mi casa. Ella va en el camino para la escuela, en la microbús, ella va a tener sus amigos en el colegio y claro. ella va a ver muchas cosas, ¿verdad? Ujú, Entonces es una lucha, ¿verdad? ujú. Constante. Y el Internet, digamos que en cualquier momento pudiera, ¿verdad? Salir cosas que no son buenas, ¿verdad? Sí, Laura, y es que hoy en día la misma sociedad y todo que estamos viviendo en estos tiempos es una sociedad totalmente sexualizada, ¿verdad? Todo está referente y basado al sexo. Bueno, de hecho que yo he visto, y me imagino que usted también, y los hermanos y amigos que nos están viendo, yo he visto a niñas bailando, ¿verdad? Niñitas de 5 de 6 años haciendo unos movimientos sensuales y hasta sexuales con otro niño bailando, que uno dice, pero ¿dónde está el papá y la mamá de estos chiquitos, verdad? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que les están enseñando? Porque estamos en una cultura, en este tiempo, en este siglo, 21 en el que estamos, que es una sociedad totalmente sexualizada, ¿verdad? Vea usted ese tema que usted me dice de Barbie, ¿verdad? Ujú. Con temas sexuales. Entonces, parece que tenemos un movimiento donde aquí es, donde leíamos aquel salmo que trata a papá y a mamá como los valientes, dice que el valiente, dice ese texto, ese salmo, ¿verdad? Donde dice que sus hijos son, ¿cómo se llama? Saetas en las manos Ay, del valiente, ¿verdad? ajá, Y aquí es donde se aplica mucho también esa palabra que usted está diciendo de nuestra fe. Es una lucha de nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias en Dios contra un gigante, ¿verdad? Que ujú. es este mundo que ha estado bombardeando por las redes sociales, internet y todo esto, donde le ha venido a despertar la mente a nuestros niños, ya niños de 6 años, tienen una mente de 7 años, tienen una mente que uno dice, pero ¿quién le ha abierto así estos pensamientos, verdad? Exacto. Y Mm, lamentablemente en muchos casos, ¿verdad? Usted dice, ¿dónde está la mamá de ese chiquito? La mamá es la que lo está grabando y la que le Sí, está aplaudiendo, ¿verdad? sí, no, Entonces, este, sí es un trabajo, ¿verdad? Muy, muy grande y esos casos son lamentables, ¿verdad? Porque más adelante vienen las consecuencias de estas decisiones, ¿verdad? Cuando sexualizamos a los niños desde pequeñitos, les ujú, enseñamos a los hombrecitos. Viene el niño el primer día del kinder y ¿cuántas novias tiene, verdad? Eh, sí, y antes siempre se lo han dicho, ya tiene muchas novias, seguro va a andar rompiendo corazones, ¿verdad? Le dicen a los chiquitos. Y uno, ¿verdad? Así como, no, ¿verdad? Queremos criar niños que no anden ahí, quebrando corazones, ni que tengan 3 novias a la vez, ¿verdad? Queremos, jóvenes que de verdad, busquen al Señor de corazón, que de verdad se guarden para Dios,
pero siempre claro, en estas cosas desde chiquiticos y mi hija tiene 3 novios porque ella es muy linda, ¿verdad? Y la ha visto así y así, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas ponen en peligro a nuestros hijos, por eso tenemos que cuidarlos. Igual, Jerry, sí, también está la protección contra la televisión, ¿verdad? ¿Qué programas, verdad? Yo creo que eso sobra, ¿verdad? Porque en la televisión, como puede tener cosas muy buenas, también está cargada de muchas cosas, ¿verdad? ujú, Este, eh, con respecto también, me voy a devolver a esto del internet, con quién chatean nuestros hijos, ¿verdad? Los que ahora estamos en una época donde muchos niños tienen su celular y más ahora que algunos lo necesitan para sus trabajos de la escuela y todo. Y ujú, también tenemos que tener un control muy grande sobre esto. sí, Ahorita hay en redes sociales muchas personas que están esperando que su chiquito, su chiquita se, se meta y para chatear con él, para ofrecerle cosas, para que el niño le mande fotografías. Hay gente mala detrás de las redes sociales, hay gente que quiere hacer daño. Laura, Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Este, ¿A qué edad es prudente que un niño o una niña tenga un celular? ¿Qué edad considera usted que un niño o una niña tenga un celular? ¿Qué edad sería prudente que un niño tenga hasta Facebook? ¿Qué edad sería ujú, prudente, verdad? ujú, Porque todo esto de las redes sociales, con quién está chateando mi hijo, con quién está, a qué edad. Entonces, si este niño está chateando, si esta niña está metida en una página que ella tiene de Facebook, o sea, ¿a qué edad le voy a dar permiso a mi hijo o le voy a dar permiso a mi hija? Porque, por ejemplo, hay muchos padres de familia que le compraron un celularcito ahí a su hijo o a su hija para que se lo lleve para la escuela, por aquello de alguna situación, ¿verdad? Pero le dice, pero usted no me descarga ni WhatsApp ni tampoco Facebook, es solamente por si yo a usted necesito llamar, ujú. ¿verdad? Pero ¿a qué edad sería prudente que un hijo tenga Facebook o que una niña tenga ya WhatsApp y todas estas cosas? Bueno, Jerry, yo creo que eso es de de una decisión, ¿verdad? De cada padre con mucha cautela, ¿verdad? Porque Ujú, no es, tome, le doy el celular y haga lo que quiera, ¿verdad? ujú, Este, ahora, como yo le decía, estamos en un tiempo donde los niños, ¿verdad? Están viviendo con la tecnología claro. todos los días, ¿verdad? Ujú, Y a los niños, algunos niños tienen sus tablets, sus celulares, y, y como papás tenemos que estar pendientes de qué es lo que ellos están viendo, qué están bajando, ¿verdad? Qué juegos, ¿verdad? ujú, Qué cosas están viendo. Lo ideal obviamente sería cuando ellos estén adolescentes, ¿verdad? ujú. Pero es como le digo, decisión de cada padre, inclusive a veces a los adolescentes, ¿verdad? Yo diría ni a los adolescentes, pero digamos, en el caso de nosotros, mi hija tiene un teléfono, ¿verdad? Ujú, Y ella solo lo usa aquí en la casa, ¿verdad? ujú. Eh, sí creo que para estos dispositivos tienen que haber reglas, ¿verdad? Bueno, Ella súper. lo usa aquí en la casa, digamos, y más ahora que estamos en estas situaciones y ahí le pasamos, tiene que hacer estas tareas, ahí le mandó la maestra esto, conéctese por aquí, ¿verdad? Eh, Nunca lo ha usado tanto como ahora, ¿verdad? Ella lo tenía para jueguillos y para tomar fotos, pero sí tiene ella sus reglas de uso, ¿verdad? Del teléfono. Quien no Ujú. es papá, ¿verdad? Puede decir, ¿qué hace un niño con un teléfono? ¿Verdad? Sí, Que me digan los papás, que comenten ahí ¿qué hace un niño con un teléfono? Un niño no tiene por qué tener un teléfono, ¿verdad? Pero el teléfono no es una niñera, ¿verdad? Tampoco. sí, es Pero muy de vez importante. en cuando
¿verdad? Los niños, como dice usted, yo a veces le digo a mi hija, póngase a ver una, una historia de super libro, de esas que usted dice, ¿verdad? Mm, Entonces ella, o póngase a escuchar música, o, ¿verdad? Es como la manera en que nosotros lo utilicemos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos cómo utilizar las cosas, este, y respetamos las mismas reglas que nosotros pusimos, ¿verdad? Porque a veces hay niños este, que tienen su celular y es 1 de la mañana y usted eh, cree que los niños están conectados, ¿verdad? claro, Eh, Tienen a todos los compañeritos y quién sabe qué otras personas en su WhatsApp, si es que usan esta herramienta. Pero eh, ahora, ¿verdad? En un mundo tan tecnológico, ¿verdad? Este, no es que yo le diga, vaya y cómprele un teléfono a su niño, ¿verdad? Eso es decisión de cada papá, ¿verdad? eh, Pero sí es importante el tiene que haber un control, control, claro. un Sí, tiene control, que haber un... ajá, y que hayan reglas, Ujú, con respecto al uso del celular. A veces los chiquillos, digamos, en el caso de mi hija, a ella le gusta ver tutoriales de cómo hacer manualidades y que cómo hacer esto y cómo hacer lo sí, otro, ¿verdad? sí, Y Y a veces nuestro teléfono está ocupado porque estamos trabajando con él o porque estamos, ¿verdad?, realizando otra cosa. Pero sí es importante que el niño sepa que el teléfono lo administra papá, el teléfono lo administra mamá. sí. El Y niño que, no debe irse a dormir con su teléfono celular. El teléfono celular claro, se queda en el cuarto de papá y de mamá, porque claro, ellos son los que lo controlan. El niño sí, debe pedir permiso. ¿Puedo usar sí, el teléfono? Sí, ajá, media hora. Sí, 1 hora, lo que el papá considere, ¿verdad? sí, ¿Y qué va a haber? ¿Verdad? Entonces, este, sí es una responsabilidad muy grande, porque sí, lo ideal sería que no, ¿verdad? Porque nosotros crecimos sin teléfono celular, mm, pero ahora estamos en una era donde donde los niños están totalmente, eh, apegados y creciendo con la tecnología. No es bueno que los niños pues tengan ahí en, este, a- contactos a todo mundo y etcétera, ¿verdad? Sí hay voy a leer es como un tema muy delicado. sí, bastante delicado, muy delicado. Dice aquí Mariana para leer algunos comentarios y luego ver si nos apresuramos un poquito con los puntos, aunque ya casi los evacuamos, pero dice Mariana, dice, yo tengo una sobrina de 5 años, yo a ella le he descargado videos cristianos para niños y Ujú. claro que son cosas, así son herramientas que tenemos para educar a los niños. También nuestra hermana Mila dice, yo aquí en casa le tengo instrumentos musicales de juguetes eh, y les digo, ok, es hora de adorar a Dios. Ellos buscan los instrumentos y nos ponemos a adorar a Dios. Qué linda abuelita, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, dice, entonces lo hacen de una manera divertida. Y dice Laurin también en otro comentario por aquí, bueno, dice Ingrid que el nombre de Daniel era Belsasar, ¿verdad? Ajá, Eh, ajá. pero- sí, no sería, sí, sí, Belsasar. Y luego Laurin también nos hace un comentario y dice, hoy en día hay mucha maldad en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven y juegan nuestros niños. Claramente ellos no entienden porque no se les permite ya que creen que es normal, pero es en ese momento donde tenemos que ser responsables y hablarles en base a la palabra de Dios y ayudarles. Día a día necesitamos la sabiduría y la dirección de la palabra de Dios. Muy importante Así esto. es, así es. Veamos el siguiente punto. Entonces, Laurita, que hemos visto la protección del Internet, el cuidado también con los programas de televisión y también hay otro por aquí que dice protección con respecto a la sexualidad. Bueno, que creo que A la hemos abarcado. sexualidad. Sí, Exacto. ujú, ¿Verdad? Que ellos, tal vez la lucha sexual que los muchachos y los niños de ahora van a enfrentar, no es la misma que usted y yo enfrentamos hace algún tiempo, ¿verdad? Hoy vemos videos musicales,
las redes sociales están cargadas de lo que usted decía ahora, ¿verdad? Un mundo totalmente sexualizado. claro. Entonces, este, es una lucha de nosotros como padres, ¿verdad? Ellos están en una batalla de todos los días, ahí va a haber una presión social muy grande, ¿verdad? Lo que hablan con los amigos en el colegio, en la escuela, Ujú, eso es este, sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? claro. Hace algunos años, ¿verdad? Los papás, un grupo de papás hicieron una marcha y decía, yo educo a mi hijo, ¿verdad? Ujú, Eh, pero de qué manera lo estamos educando, porque a veces los papás nada más le dicen, hablando de sexualidad, le dicen a sus hijos, cuidado a sus niñas, y esa es la educación sexual que a veces reciben. Entonces, cuando hablan con sus amigos, cuando hablan o ven videos, ¿verdad? Revistas, lo que sea, pues se educan más que lo que pudieron hablar sus papás. Ahora ustedes hay muchas herramientas en internet. Por eso es, en la parte de sexualidad sí es muy importante, ¿verdad? Basarnos en qué dice Dios, ¿verdad? Y claro. transmitírselo siempre a nuestros hijos. Ujú, ujú, claro que sí. Hay algunos puntos aquí de oración, Laura, que usted tiene Ajá, también, y ¿verdad? orar por la salvación de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos conozcan, tengan un encuentro con Cristo. Que nosotros siempre oremos por ellos, orar por los amigos que van a tener nuestros hijos. Ese punto me parecía a mí muy, muy importante porque es cierto, a veces no lo piensa. Mira, voy a orar por los amigos de mis hijos, Ujú, eh, por la pareja ujú, que vaya a tener. Con respecto a los amigos, dice la palabra, las malas conversa. conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, por ahí orar qué va a hablar mi hijo con los compañeros del colegio, si él escucha algo. Jerry, Ujú, mi hija está en una escuela cristiana y ella viaja en microbús, entonces a ujú, veces vamos, no sé, en algún lugar y uno escucha X canción y ella dice, mamá, esa canción la ponen eh, los muchachos de la microbús. Entonces ella ujú, se la sabe, porque los ujú, muchachos llevan un parlante en la buseta y ella las escucha, ¿verdad? Entonces nuestros hijos siempre van a estar expuestos. ujú. Nosotros quisiéramos que no. Y uno dice, ay, qué lástima que la microbús, pero hay de todo, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cuáles van a ser sus amigos? Orar por su pureza sexual para que ellos cuiden su corazón, orar Ujú, por su desempeño en la escuela, ¿verdad? Lo que claro. hablábamos ahora, los papás nos tocó hacer de maestros, este, eh, acompañarlos a ellos y ver que les podemos supervisar en las cosas de la escuela, orar por ellos para que Dios les ayude, para que sean buenos estudiantes, ¿verdad? Claro, Usted claro. hablaba hace 15 días de que a veces el mundo se está preocupando por, por tener pues muy buenos títulos, por ser grandes profesionales, pero ¿qué pasa, verdad, con la parte espiritual? Que Sí. nosotros debemos preocuparnos más por eso, ¿verdad? No Ujú. que diga, "Ah, no importa que mi hijo vaya como un quebrado en la escuela", ¿no? No, 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 jamás. Yo me acuerdo que antes los padres de familia, yo me acuerdo que antes los padres de familia cristianos decían, ¿para qué estudias si ahorita viene Cristo? Ya casi viene Cristo, decían los padres de familia. Eso es un error terrible, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro. Y el último era orar por su participación en la iglesia, ¿verdad? Orar para que los niños participen. Los papás Sí. deben no solo mandar a sus hijos, vayan con los chiquitos a la iglesia, con los jóvenes, motívenlos. Ujú. Este,
hay papás que a veces ponen resistencia de que no, yo no voy a llevar a la chiquita al culto de jóvenes, lleve a la muchacha y inste, motívela para que ella vaya, para que participe. Nosotros, yo veo, bueno, yo no tengo niños, yo no tengo adolescentes, pero yo veo papás que, que invitan a los amiguitos de su hijo de la iglesia, los invitan después del culto a la casa y eso eh, hace que el muchacho se sienta bien, Ujú, ¿verdad? Este, los motivan para que vaya a campamentos, a retiros, para que toque algún instrumento, entonces todo eso promueve la participación de los chicos en la iglesia y en algún momento nos va a dar un buen fruto, ¿verdad? ujú, Eh, ujú. eh, con los niños, como yo decía al principio, llevarlos a la escuela dominical es fácil, pero Ajá, cuando es, se trata de los adolescentes, ya hay que hacer un trabajo más grande, claro. pues está un Sí, claro. poquito, Sí, es un arduo trabajo. Hemos estado hablando, bueno, hemos estado hablando sobre educando a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. Y hemos tenido hoy a Laura, ¿verdad? Que es, aparte de ser una hija de Dios, que también es una hija de pastor, quien también es mamá, quien también es esposa, también Dios le ha dado la oportunidad de trabajar con niños, con adolescentes, ¿verdad? Como orientadora. Así que hemos visto un tema muy importante hoy, Laura. sí que de estos temas, ¿verdad? Le pueden dar a uno horas de horas hablando, ¿verdad? Claro, claro. Claro que sí. Así que, bueno, para hacer un resumen y ir terminando, dice la palabra del Señor que debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, estando en la casa, andando en el camino, al acostarse, cuando te levantes también, y tener algunos cuidados, cuidados con el tema de los celulares, internet, redes sociales, con los programas de televisión, con la protección con respecto a la sexualidad y muchos puntos por los cuales debemos de orar por nuestros hijos, ¿verdad? Como por la Mm, salvación por ellos, orar por los amigos que ellos van a tener, por la pareja, esposo que van a llegar a tener. Ora por su pureza sexual también, que es un punto que vimos, y orar por la participación de ellos en la iglesia y por el desempeño escolar. Laura, creo que ha sido de mucha bendición los consejos que hemos visto hoy como padres. Tenemos un reto, tenemos una gran batalla, como usted bien lo dice, Laura, tenemos una batalla de fe con los muchachos. Yo he conocido muchachos, Laura y hermanos que nos ven, yo he conocido muchachos que la mamá no les puede revisar el celular y estamos hablando de un adolescente de 11 años, 12 años, ¿verdad? Y mamá no les puede revisar el celular y eso está muy mal, ¿verdad? sí, claro, con respecto al celular, como yo le decía a usted, Jerry, es como un tema muy delicado, ¿verdad? Es muy Eh, delicado. ¿quién, quién compró el celular, ¿verdad? Ujú, ¿Quién lo está pagando? Entonces, ujú, quien lo está pagando debe tener poder y control sobre él, ¿verdad? Pero a veces los papás de- se, se equivocan y se desentienden de qué es lo que ven sus hijos, de cómo están usando estas herramientas. Es muy, es un poquillo difícil, ¿verdad? Porque hay papás que dicen, no, yo a mi hijo no lo dejaría. O hay personas que dicen, no, yo a mi hijo jamás lo dejaría tener celular, pero bueno, sí, este, cuando sean papás, ahí vamos a ver, ¿verdad? Porque es una herramienta muy útil, ¿verdad? Digamos, ahorita una de las personas, Mariana creo que era, que decía ujú, que ella le había descargado a sus sobrinos varias aplicaciones y todo eso. Entonces, eh, están ahí en el celular, ¿verdad? Entonces es algo que con lo que tenemos que aprender a vivir, pero sabiamente, ¿verdad? Pedirle a claro, Dios dirección y también el sentido común que Dios nos dio a todos, ¿verdad? claro que sí. Laurita, bueno, aquí Laura le envía saludos y le agradece por los consejos tan importantes que usted le ha dado. Ah, Eh,
a Lauren, sí, la hermana de Alejandro, ¿verdad? Y Yo tenía una también, célula donde Laurin, hace perdón. mucho, yo tenía una célula donde Laurin hace, Ah, sí, hace muchos años tenía una célula con Lauren. Oye, ujú, donde Laurin. Sí. donde Lauren, sí. Ok, bueno, aquí Lauren le agradece por sus consejos. Y también Marta, un saludo a Marta allá en México, en Zapopan, que nos dice muy buen tema y consejos. Dice, en lo personal con mi hija, dice, de 13 años, que a veces veo que quiere escuchar alguna música que escuchan sus compañeros de colegio, nosotros le decimos que escuche bien la letra y a veces que vea un poco del video y le preguntamos si eso ofende o qué tipo de mensaje da y le explicamos. Ella llega a la conclusión que no agrada al Señor y es el camino que hemos seguido. Esperamos que aprenda a tomar buenas decisiones. Saludos y muy buen tema, dice Martita. Ojalá hubiera Qué, hubiera parte 3 Martita, porque esta es la parte 2. Y qué dice bonito, Yajaira, Jerry. Ah, no, sí. perdón. Qué bonito como Marta se lo explicó a su hija, ¿verdad? No es Sí, simplemente, no, porque ese es un cantante mundano ajá, y eso exacto. no agrada a Dios, ¿verdad? No, escuchemos, ella puso a su hija a escuchar la música. Exacto. Antes, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, les decíamos a los chicos, ¿estaría Jesús dispuesto a escuchar, digamos en este caso, a escuchar con usted esta canción? Siempre Ujú, hacernos esa pregunta. ujú. ¿Estaría Jesús dispuesto a sentarse con usted a ver este programa? Ahí comiendo palomitas, Jesús con usted, ¿se divertiría Jesús? Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, este, muy lindo ese consejo que doña Marta desde México nos da, porque este, sí es lo que hay que hacer, igual con perdón, con las películas, ¿verdad? Explicarle a los niños, no, no, tal vez no ponerlos a verlos, pero explicarles de qué se trata, es violencia, etcétera, ¿verdad? Sí, gracias Marta por este consejo muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, y Yajaira nos dice aquí, muy bonito tema, gracias por la enseñanza, es muy importante los temas que tocaron y por su profesión, dice Yajaira Saldana, ¿verdad? Bueno, bendiciones a todos. Aquí creo que Laurita vamos a terminar este tema. No sé si habrá una tercera parte, dijo Marta, ¿verdad? Pero es muy importante. Estos son temas de actualidad, son temas de nuestro diario vivir, nuestros hijos, la tecnología, la sexualidad, los padres consagrar sus corazones, el educar a nuestros hijos en la palabra del Señor, el futuro de nuestros hijos. O sea, son temas que tenemos que verlos hoy en día. No podemos hacernos de la vista ciega y dejar que las cosas vengan ahí, que mi hijo enfrente la vida y él verá cómo. No, no, es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. No sé, Laura, ¿qué le parece si oramos? Y le damos Sí, gracias al Señor por este tiempo. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron hoy con nosotros y esperamos en Dios que este tema que hemos estado tratando, así como ha sido de mucha edificación para algunas personas que lo expresaron aquí, también haya sido de mucha edificación y mucha bendición para todos ustedes que están en casa, para usted papá, para usted mamá. Tenemos un gran reto, también los abuelitos, abuelitas, tenemos un gran reto, tenemos una gran misión, tenemos un gran trabajo por delante realizar con nuestros hijos. Como decía Laura, hoy los tenemos en casa por esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pero la mayoría del tiempo nuestros hijos la pasan en la escuela o en el colegio. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿qué estará aprendiendo mi hijo? ¿Cuán fuerte está mi hijo, mi hija en sus convicciones cristianas, en su convicción de fe, en su temor a Dios? Entonces tenemos una gran batalla, una gran lucha donde debemos de ser sumamente valientes para enseñarle a nuestros hijos todo esto. Laurita, ¿qué le parece si nos despide usted en oración? Y va. oramos por los niños,
Oremos por los padres de familia, oremos por mamá, por papá, oremos por esos niños también, Laura, que están pasando por una etapa de divorcio, por una etapa de divorcio con su papá, su mamá se divorciaron. Estos son niños también muy golpeados emocionalmente y todas estas cosas. Oremos por los matrimonios, por las familias que son tan importantes. De hecho, las iglesias están formadas por familias y debemos de fortalecer mucho el hogar. ¿Qué le parece si oramos y quedamos despedidos, Laurita, y usted nos guía en Sí, esta oración? bueno, gracias Señor por este momento que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias porque todos hemos aprendido de qué es lo que tú deseas para la crianza de nuestros hijos. Gracias porque tú nos has dado un manual donde nos dices qué es lo que quiere que hagamos con esta responsabilidad tan grande que nos has dado de ser padres. Sí, Presentamos a los matrimonios, a las familias delante de tu presencia. Te pedimos para que tu fortaleza y tu bendición vengan en estos tiempos difíciles para aquellas familias que están enfrentando enfermedades, Señor, para que tú vengas trayendo sanidad y fortaleza, Dios. Te pedimos por aquellas familias, matrimonios que están viviendo situaciones de divorcio, para que tú sí, les ayudes, les fortalezcas, Dios, que a pesar de sí, que no es una situación agradable, que papá y mamá puedan llevarse con cordialidad, con respeto, Señor, por el bien de los niños y por el bien de las relaciones. Te pedimos para que tú fortalezcas a aquellas familias que están pasando problemas eh, en su casa, Dios, para que tú les ayudes, para que ellos puedan buscarte a ti, Dios, por aquellos niños que están sufriendo violencia en sus casas por sus padres, Dios, para que tú visites el corazón de estos padres y redargullas en ellos, Señor, para que tú liberes a estos niños de estas situaciones. Te pedimos por cada familia que está aquí representada, todas las personas que hoy pudieron vernos y escucharnos. Te pedimos para que tú los bendigas, que estos consejos de tu palabra, Señor, queden en nuestro corazón y podamos ponerlos en práctica, Dios. Quizás, Señor, no vamos a llegar a ser perfectos, pero caminamos conforme a tu palabra. Queremos buscar siempre tu consejo, Dios, para hacer esta tarea tan hermosa que tú nos has dejado de criar a nuestros hijos de la mejor manera. Te pedimos que nos bendigas en esta noche, que que todo nos salga bien, Dios, que ponemos nuestro país en tus manos para que toda la situación que está pasando, Dios, en el mundo, tú tomes el control. En el nombre de Jesús. amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, Laura, quiero darle las gracias por habernos acompañado este miércoles en esta cita con el consejo de la palabra del Señor. Que Dios bendiga su matrimonio, su familia, a su bebé Aarón, a Kianita y a su esposo Héctor. Que el Señor los bendiga mucho, que Dios bendiga su familia. Y gracias por haber estado con nosotros, Laura. Gracias, Jerry, por invitarme y no, estamos a la orden. Ujú. Gracias por todas esas bendiciones y por las enseñanzas que ha venido dando, ¿verdad? En este tiempo para la familia, que yo creo que es un tema muy importante que a veces descuidamos, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que escribieron, que estuvieron conectadas. Ujú. Este, Jerry, yo le iba a decir, también yo ahí tengo unos unos cuentos en PDF, son para niños. Quien quiera, yo se los puedo pasar, ahí me escriben, o también se los puedo pasar a usted y que ellos se los pidan a usted. Son cuentos, son como unas historias muy bonitas de valores bíblicos. Entonces, ahí para estas noches, ¿verdad? Para aplicar al acostarse. Claro. No, muchas gracias, Laurita. Está bien. Entonces, todos los que quieran tener esto, nada más me dicen y se los hacemos llegar. Quiero darle las gracias a todos ustedes que están en casa, los que ya se desconectaron, los que todavía están conectados, a todos los que estuvieron con nosotros, a los que, como dice Laura,
enviaron sus aportes, comentarios y demás cosas. Siga orando por su familia, siga orando por sus hijos, pídale a Dios sabiduría para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, para que sus hijos tengan en ustedes un buen ejemplo y un buen camino a seguir, siguiendo las pisadas de papá y siguiendo las pisadas de mamá. Así que siga las pisadas de Jesús si usted quiere ser un buen papá, una buena mamá, para que así sus hijos crezcan en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga a todos, que pasen buenas noches, nos vemos.